Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Soy la doctora Rosalena Rodríguez González y seré la moderadora, así como comentarista de la mesa. A continuación presentaré a mis compañeros de mesa, el doctor Homero Flores. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Y el maestro Walter Juárez. Buenas tardes, gusto en saludarles. Gracias. Los proyectos que se presentarán son planteamientos científicos, tecnológicos y de correspondientes a la maestría en ambientes, sistemas y gestión educativa multimodal, basados en competencias profesionalizantes del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendremos hasta 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente. Esta dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Es así como damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación del primer maestrante, que es Jorge Alberto Pérez Chávez, con el trabajo Alfabetización Digital en alumnos de primer ingreso de preparatoria en línea. Así es que adelante, lo escuchamos. Ok, pues muy buenas tardes a todos, doctores. Pues bueno, voy a empezar yo el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla con mi presentación. Listo, ¿ya pueden verla? Sí. Sí se ve bien. Ok. Bueno, pues voy a iniciar. El tema es, como lo comentaba la doctora, alfabetización digital de alumnos de primer ingreso de prepa en línea por medio de un programa integral de formación de 4 dimensiones para el desarrollo de habilidades digitales. Voy a hablar un poquito del contexto, el por qué quise realizar esta investigación. Yo tengo cerca de 13 años de experiencia en la parte de educación a distancia en diversas universidades, tanto públicas como privadas. Y a lo largo de estos 13 años he podido pues ver de primera fuente, de manera empírica sobre todo, las conductas de alumnos, de profesores, las problemáticas que suelen suceder en estos medios digitales de aprendizaje, la parte de capacitación, la parte de lo que sería el seguimiento psicopedagógico a los alumnos, el seguimiento, por ejemplo, de lo que sería el performance de los tutores o de los profesores. Entonces, vaya, son aspectos pues, que me parecen a mí muy relevantes, que obviamente, dependiendo de si se llega o no a buen puerto en estos aspectos que hablé yo, se puede decir que el programa o el curso tiene un buen resultado. Estuve trabajando, por ejemplo, 3 años en Unitec, como la parte privada. Estuve trabajando 7 años para la Universidad Pedagógica en la parte gubernamental y yo veía que los problemas eran casi idénticos, ¿no? Entonces, de ahí la cuestión de ponerme a investigar hace ya varios años, al hacer mi tesis de licenciatura, sobre lo que eran los aspectos. Primero inicié, recuerdo, con la parte de brecha digital y de ahí, pues obviamente dentro de lo que era la investigación documental, pues encontré la parte de alfabetización digital, ¿no? Y ya después mi tesis precisamente habla de alfabetización digital. Rápidamente con lo que ha sucedido en el ámbito tecnológico con la pandemia, yo creo que muchos de nosotros ya lo escuchamos, sobre todo los que nos dedicamos a la parte educativa. La escuela no estaba preparada en ninguno de sus niveles, creo yo, porque está sentada sobre bases viejas, tendríamos que transformarla, sobre todo nosotros que nos dedicamos a la parte educativa. Eso da para muchos temas, ¿no? Un tema que a mí me compete mucho es que evidentemente se acentuó y se pudo visualizar, yo diría que no solo en los países del tercer mundo,
sino también en el primer mundo, pues la parte de la brecha digital, de la desigualdad digital y todos los problemas que acarrea pues que la tecnología esté cada vez más avanzando hacia lo que es, yo diría que la economía y también la parte, en este caso, pues educativa, ¿no? Luego, pues evidentemente se evidenció la falta de formación docente. Pues nos dimos cuenta que los docentes, pues sí, como dice el siguiente punto, sabían manejar algunos 2 o 3 software, podían hacer ciertas prácticas, conocían algunas plataformas LMS como Moodle o alguna otra, pero hasta ahí era la parte en la que ellos podían llegar, ¿no? Cuando se les exigió un poco más o cuando se les pidió en la parte didáctica hacer o crear prácticas un poco más dinámicas, un poco más creativas, pues empezó a tener ciertos problemas, ¿no? Otra cosa que también por ahí ya escuché, y lo escuché de un profesor y me causó mucho escozor, es que pues ellos creen que una vez que se regrese a la parte presencial, acabarán ciertos problemas que se han presentado en la parte en línea, ¿no? Y eso es algo, pues, un poquito difícil, porque entonces quiere decir que no se avanzó realmente lo que se pensó en un principio sobre lo que se iba a avanzar en cuanto a lo que es la alfabetización digital, cultura digital, literacidad de los docentes y por lo tanto también de los alumnos, ¿no? Y ya por último, bueno, pues una necesidad que a mí me parece fundamental enunciar, que es que la conectividad y la formación tecnológica tiene que ser, al menos para mí, un derecho humano. Y ahora, ahondando en las interrogantes por las cuales realicé este estudio, pues bueno, ¿qué hace que un alumno deserte de la modalidad en línea, sobre todo en nivel medio superior? Es importante porque hay mucha deserción en ese nivel. Si las instituciones realmente hacen un esfuerzo para la parte de que los alumnos se adapten a dicha modalidad, en la mayoría de los casos yo veo cursos de 5 días, 10 días máximo, como para que el alumno se adapte a la parte tecnológica, pero pues vaya, solo hablamos de la plataforma, ni siquiera hablamos de los software o los distintos programas que posteriormente va a utilizar. Y se le habla brevemente de aspectos administrativos, ¿no? Y otro aspecto que quizás sería bueno contemplar es, bueno, pues determinar cuáles son las causas reales de este alejamiento que tienen cierto porcentaje de alumnos en la parte digital para lo que sería ingresar a una prepa en línea, ¿no? Para esta parte les comento que pues el concepto que yo tomé de alfabetización digital es el concepto de UNESCO, el cual nos habla de 3 habilidades fundamentales, de 3 aspectos, que serían destrezas, conocimientos y actitudes. Digamos que con estos 3 rubros habla de manera muy general, de manera, digamos, así a grandes rasgos, de lo que se tendría que desarrollar una persona para poder entender, digamos, de manera correcta, organizar y evaluar información utilizando cualquier herramienta digital o TIC. Eso entiende la UNESCO, eso es lo que también yo quise poner en mi trabajo. Ya se realizó un diagnóstico en una escuela, sobre todo, pues obviamente con los alumnos de primer ingreso de un cuatrimestre del año pasado. Se hizo una encuesta digital a 30 alumnos de primer ingreso que apenas iban a ingresar a la prepa en línea. Y bueno, encontramos varios puntos que nos pudieran dar ciertos indicios de por dónde vamos a poder ir trabajando con los chicos. Pues vaya, algunos de ellos tenían una conexión, sí tenían conexión en casa, pero tenían, digamos, pues pocos megabytes. El internet era intermitente en las zonas donde vivían, a veces se iba 2 o 3 días. Mucha de esta gente por su perfil tiene ya un trabajo, trabaja 5 o 6 días de la semana, a veces hasta 7. Hay gente que trabaja 24/24, entonces el tiempo pues se reduce. Es complicado para ellos. Y bueno, solo 1 de cada 10 pues enunciaba que tenía ciertos conocimientos de la parte de la tecnología, ¿no? Y bueno, pues prácticamente ninguno de ellos la había utilizado para la parte educativa. Entonces, esto, pues bueno, nos ayudó precisamente a hacer un diagnóstico y
utilizando otra teoría apegada a la parte de la alfabetización digital, que sería la teoría de Monereo de 4 dimensiones, pues empezó a hacer un boceto de lo que sería ya la intervención. Empezamos por arriba. Esto es parte de una ontología que nos pidieron en la maestría, la cual me ayudó mucho y también me ayuda mucho el día de hoy para poder explicar. La formación tecnológica, ¿no? Definida primero para realizar este cuestionario, yo me aboqué un poco a lo que ya había investigado en la licenciatura, que era la parte de la brecha digital, si se tiene acceso, si hay un uso de la tecnología o una apropiación. Y a partir de ahí y de las preguntas que se fueron haciendo, pues podemos ya entrar directamente en la parte de alfabetización digital. Si no se tiene acceso, pues es absolutamente absurdo pensar en que el alumno tiene cierto nivel de alfabetización digital. Y las 4 dimensiones de las que habla la teoría de Monereo serían precisamente las que estamos viendo abajo. La dimensión instrumental, que es precisamente el hardware, todo lo que podemos tocar, ¿no? Que es muy importante en la parte tecnológica al día de hoy todavía. La dimensión cognitiva, que tiene que ver con todo el software y todo lo que nosotros utilizamos, programas, ya sean web o aplicaciones, tiene que ver con esta parte. La parte actitudinal, y ahí me parece que empieza también a tener como más fundamentación este programa, porque en todos los programas que yo he visto de, por ejemplo, pues cómo aprender cierto software o ciertos manejo de algún programa, pues nunca hablamos de esta parte que tiene que ver con la parte social, política, económica, inclusiva, y que también es importante y lo será cada día más, creo yo, por cómo la tecnología se está incrustando en todos los aspectos del ser humano, ¿no? Y por último, esta parte axiológica, en la cual hablaba yo, pues, tenemos que ver también la parte inclusiva. Hace rato yo decía, ¿no? Se tiene que pensar en que sea un derecho humano, precisamente la formación de alfabetización digital. Y bueno, pues tenemos que ver también esos aspectos sociales macros, que yo sé que son muy complejos, pero bueno, al menos aquí se verían de cierto modo, ¿no? 1 minuto, por favor. Sí. Gracias. Posteriormente a la propuesta de intervención ya tiene que ver con un diagnóstico de habilidades de cada uno de los chicos, es decir, se le va a hacer una encuesta para saber en qué nivel o en qué bloque podemos colocarlos de este programa, que no solo va a ser un curso, sino que va a ser un bloque de 3 cursos, como ustedes lo pueden ver ahí. El primer bloque habla de tecnologías de la información y la comunicación y tiene mucho que ver con la primera dimensión, que es la parte de hardware y software. Luego el bloque 2 tiene que ver con la parte ya directamente de alfabetización digital, es decir, la parte cognitiva, para qué la usamos, qué usos le damos, por qué le damos ese uso. Y ya por último, tiene que ver con la aplicación tecnológica en el ámbito formativo, profesional y personal, es decir, tratando de hacer integral este programa de alfabetización digital para que el estudiante sepa también pues con qué intención está utilizando la tecnología y con qué otras también la puede usar, ¿no? Es hasta complicado salir del ámbito del desarrollo digital y ver a una persona que utiliza no solo las redes sociales, cualquier otro software para el ámbito profesional, ¿no? Por ejemplo. Evidentemente ingenieros, diseñadores gráficos y demás sí lo hacen, pero otros perfiles no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la intención. El objetivo del modelo de intervención sería precisamente alfabetizar digitalmente a los alumnos de primer ingreso de prepa en línea por medio de este programa integral de formación de 4 dimensiones sobre el desarrollo de habilidades digitales basado en la teoría de Monereo para facilitar su adaptación a la modalidad. Y por último, quisiera hablarles de algo que les digo, yo tengo ya ciertos años investigando el tema y bueno, es rápidamente, ¿no? ¿Qué sucede actualmente con la tecnología? Ustedes han escuchado hablar, yo creo que de las etapas de la web o las eras de la web 1.0, que es el primer dibujo que está a su izquierda, pues era la web estática que teníamos pues, básicamente desde el 90 y algo, 93, 94. Posteriormente, ya por ahí del 2000, comenzó la web 2.0, que era mucho más dinámica, podíamos interactuar, hacer contenidos, videos, etc. Obviamente, las personas pudimos participar más. Y por ahí después del 2010, 2011, comenzamos con la web 3.0,
que ahí hay una cuestión teórica muy fuerte, si está, si no está, si ya se acabó, si ya estamos en la 4.0. Yo la verdad creo que la tecnología ahorita ya tiene una connotación política fuerte y bueno, pues hay cosas que sí se nos esconden, ¿no? Por ejemplo, todos los datos que Google, Amazon y Facebook tienen de nosotros, la economía que ellos generan con estos, la inteligencia artificial que hay en sus algoritmos atrás de esto y hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Esta última imagen que ustedes pueden ver del lado derecho de su pantalla tiene que ver con el anuncio, pues que ya se hizo muy popular, ¿no? Del metaverso y de todo lo que conlleva tener un cyberspace en el que todos estemos conectados mediante una interfaz y dispositivos físicos para poder tener, digamos, pues, no sé, una clase, conversaciones, etc., etc., pero bueno, todo lo que conlleva, ¿no? No podemos hablar ahorita de esa parte porque es muchísimo, pero en esa reflexión y en mi propuesta quisiera yo integrar posteriormente, y esto es solo un boceto, a la parte de alfabetización digital, pues que es atendida por estas 4 dimensiones, quizás dividirla en etapas, ¿no? O sea, y hablar de las TIC del 2000 al 2010, de las TIC del 2010 al 2020, y sobre todo, creo yo, de las TIC del 2020 con miras al 2030, ¿no? Porque realmente se viene muy fuerte esta nueva ola de tecnología, la cual con el metaverso está más o menos pensada en que para 2030 ya esté, y bueno, ahí las diferencias también serían muy, muy fuertes, ¿no? Esa es solo una propuesta, está en el tintero, y bueno, espero poder desarrollarla. Por ahí ya leí algún autor que habla de alfabetización digital crítica, le llama él, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esto que yo comento. Y bueno, estas serían mis referencias, esta sería toda mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Ahora vamos a iniciar con la sección de retroalimentación, empezando con el doctor Flores. Por favor, doctor, lo escuchamos. Bueno, otra vez buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, yo soy profesor de carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades del área de matemática y bueno, he estado especializándome en formación de profesores desde hace alrededor de 20 años y actualmente, perdón, disculpen, estoy dirigiendo el Centro de Formación Continua del colegio. Y bueno, quiero agradecer la invitación y la confianza para poder leer estos trabajos y dar mi opinión. En primer lugar, creo que la propuesta que nos presenta Albert es bastante interesante. Sin embargo, creo que hay algunas inconsistencias, o lo que yo considero inconsistencias, ¿sí? En cuanto, primero, al problema de investigación. Porque se habla de una cierta investigación, se habla de un marco de referencia, un marco teórico, un estado del arte. Entonces, todo esto me refiere a mí a una investigación. Incluso se habla dentro del texto de la metodología de la investigación-acción. Y cuando veo la propuesta, me da la impresión de que se trata de justificar la impartición de un curso sobre alfabetización digital con el fin de eliminar todos estos obstáculos que la obligatoriedad de la educación en línea nos ha traído. Y creo que por ahí puede ser el planteamiento, y esto, a mi modo de ver, deja de lado este problema de investigación. Incluso en la parte final del texto puse un comentario en donde pregunto yo, ¿y dónde quedó la investigación-acción en todo esto? ¿Sí? Y bueno, hay algunos párrafos, o un párrafo en particular, donde se dice que el estudio o la indagación sobre la investigación-acción los llevó a tomar, o te llevó a tomar parte de, es decir, acercarte al paradigma sociocrítico. Entonces, estas metodologías, ¿dónde quedaron? ¿No? ¿Cómo se van a utilizar?
yo creo que por ahí es por donde pudiera ser ir corrigiendo un poco el rumbo, ¿no? Y evitar ciertas ambigüedades que a la postre pueden hacer que el trabajo se disperse. Eso con respecto al trabajo en sí, el contenido. Y otro de los elementos que me parecieron que puede venir en detrimento del texto tiene que ver con la redacción. ¿Sí? La redacción creo yo que está descuidada. Habría que pensar bien las ideas antes de escribirlas, ¿no? El texto yo se los haría llegar después con mis comentarios, pero por ejemplo hay 2 o 3 párrafos de alrededor de 10 líneas en donde solamente se tiene una oración kilométrica de 10 líneas que hace que la lectura sea bastante difícil y la comprensión también. Entonces, tratar de diferenciar las ideas, ¿sí? Y ponerlas de tal manera que se entienda, ¿no? Y que se entienda cuál es la idea central de esos párrafos para que el lector no tenga problemas a la hora de leerlo. En general creo que esos serían los comentarios, ¿sí? Y bueno, espero que sean de utilidad y me pongo a su disposición para cualquier otro comentario y posteriormente, si lo cree necesario, pudiera revisar de nuevo el trabajo y dar mis comentarios. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos con la retroalimentación del maestro Juárez. Por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias y antes que todo, agradecer la atención que han tenido con un servidor de invitarme a estos trabajos académicos, los cuales compartimos con mucho interés, mucho gusto. He de comentar, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fui director de un plantel de la escuela preparatoria. Aunque hay que comentar que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene un bachillerato de carácter humanístico. Nuestro modelo es presencial, básicamente. Aunque ya tenemos un bachillerato a distancia, ha costado un poco de trabajo permear estos beneficios de los que hoy nos habla Alberto. Y que hoy, pues bueno, estamos en una encrucijada porque la pandemia, como bien lo dijo, nos motivó y nos obligó prácticamente a entrar al tema de las tecnologías de la información y de la comunicación en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Y en este caso, pues la universidad no es la excepción. Entonces, vemos que estamos en un momento interesantísimo de la educación en México. Además, pues casi estrenando una ley general de educación de hace 2 años más o menos y una ley general de educación superior pues casi recién nacida, ¿no? Donde se habla incluso ya de la nueva escuela mexicana, así es como se menciona, ¿no? En estos textos ahora que nos delimitan pues nuevas condiciones de lo que es la educación en México. Y uno de los puntos precisamente que comentó y afianzó Alberto es el derecho humano de acceso al Internet, ¿no? Porque es un derecho humano, está reconocido por las Naciones Unidas y en México, en la Constitución, en el artículo 6º constitucional, se habla del derecho humano de acceso al Internet como tal. Y que, bueno, pues ha motivado que las instituciones educativas pues ahora tengan la alta responsabilidad de garantizar este mismo. Veo muy interesante la propuesta, creo que es un trabajo que nos permite en los espacios educativos anticiparnos a futuras situaciones incómodas que puedan generar el que de repente tengamos alumnos que vienen de diferentes escuelas, de diferentes niveles educativos, o de diferentes subsistemas educativos. En el caso, por ejemplo, aquí del Estado de México, pues tenemos secundarias federalizadas, tenemos secundarias del gobierno del Estado, tenemos, al igual que en la Ciudad de México, tenemos escuelas secundarias que están en
zonas urbanas, pero también tenemos escuelas que están en zonas rurales. Y entonces, cuando ellos aspiran a ingresar al bachillerato universitario, pues vemos que tenemos una diversidad sumamente interesante de alumnos, tenemos un universo muy interesante. Y entonces, ¿cómo podríamos homologar, dice Alberto, cómo podríamos garantizar que antes de empezar sus estudios formales, pues estos jóvenes puedan tener, tal vez así lo quiero entender yo, pues una, no igualdad como tal, pero sí condiciones similares para poder atender lo que es en este caso pues, la educación a distancia, ¿no? El poderles dotar de las herramientas teóricas y prácticas para que puedan atender oportunamente su proceso educativo. Me parece muy interesante la propuesta, quiero decir que se me hace sumamente interesante y que creo que el documento que nos presentó y que amablemente nos hicieron llegar en días pasados, pues puede ser enriquecido. Como todo, creo que para estos son estos ejercicios, precisamente para nutrirse de opiniones tal vez de personas que hemos estado en estos ámbitos escolares. Yo tengo 24 años ya como profesor universitario y he estado en diversos ámbitos. También me tocó en algún tiempo, estimado maestro Ángel Homero, estar en ámbitos de educación continua en la Facultad de Derecho. Fui responsable de las actividades de educación continua 3 años y bueno, pues hay muchos retos, hay muchísimos retos. Y la capacitación creo que es uno de los más importantes y de los que no podemos olvidarnos en ninguno de los sectores que integran una comunidad universitaria, ¿no? Alumnos y docentes. El día de ayer, de hecho, se presentaron en el otro coloquio propuestas muy interesantes de capacitación docente y que hoy, pues bueno, mira, qué bueno que vemos un trabajo que ahora se enfoca a la parte sensible de la educación, ¿no? Que es el alumno. Y yo veo pues, algunas partes confusas. En tu documento nos hablas de inicio en el texto que se abarcarán escuelas de la Ciudad de México. Después ya lo aterrizas a un centro escolar. Yo creo que en lo personal, para evitar estas confusiones, pues podríamos hablar de prácticamente de nuestro universo, que es un centro escolar, y evitarnos confusiones, porque yo al principio pensé que el proyecto iba, pues prácticamente a todas las escuelas de la Ciudad de México, y entonces dije, pues wow, estamos ante un superproyecto. ¿Sí? Creo que lo correcto, como lo has venido manejando en este caso, pues es empezar, creo que desde la perspectiva inductiva, pues con un espacio académico y poco a poco empezar a permear tal vez ya a ámbitos más generalizados. Creo que esa podría ser una primera inquietud que se puede ahí enriquecer. La parte del diagnóstico, porque es una de las que le das más trascendencia, y así debe de ser, tenemos que partir de un diagnóstico. En este diagnóstico yo creo que podríamos enriquecer nuestro cuestionario, creo que, y a lo mejor no nada más partir de una encuesta o cuestionario para el diagnóstico. Podríamos tal vez enriquecerlo con algunas otras cuestiones que nos puedan enriquecer la encuesta. La encuesta es esencial, es básica, pero a lo mejor podríamos también pensar en algunas otras cuestiones que nos puedan enriquecer la parte del diagnóstico. Tomar un diagnóstico solamente de una encuesta es muy limitado. Aquí ya, bueno, es una tarea que es una sugerencia que podríamos darle vueltas y pensar de qué manera podríamos enriquecer, si es que es factible, pues adelante, el tema del diagnóstico para tener datos, aparte de más completos, que nos puedan permitir una mejor toma de decisiones, ¿sí? Y entonces ya, ahí también viene la otra parte que creo que vale la pena plantear. De los 3 cursos que hablas o de los 3 momentos que hablas de la capacitación, que estén íntimamente vinculados realmente a los resultados que nos arroja la fase del diagnóstico. Eso es súper importante. La estructura del curso o de la capacitación
o de esta fase propedéutica, tal vez si la queremos ver así, o esta alfabetización digital que llamas, que vaya realmente familiarizada con los resultados que te arroje este proceso de diagnóstico. Porque esto es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Yo pongo el ejemplo ahorita de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos una escuela, bueno, tenemos la escuela preparatoria, son 10 planteles de la escuela preparatoria. Se hizo precisamente hace 3 años un diagnóstico de la situación del nivel medio superior y se reestructuró el plan de estudios y por consecuencia los programas educativos, y hoy resulta que después de un proceso de evaluación, pues muchas de las cosas que brincaron en el diagnóstico no están contenidas en el plan de estudios, y es triste que todo un trabajo que se hizo, que llevó mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues no se haya considerado, ¿no? Y que los responsables de redactar esto, pues lo hayan dejado de lado. Son las inquietudes que tengo de parte de un servidor. Te felicito, me parece una propuesta muy, muy interesante y quedo satisfecho con la misma. Gracias. A la orden. Muchas gracias, maestro Juárez, por su retroalimentación. Bueno, yo realizaré mis comentarios. En primero, pues bueno, me gustaría recalcar el hecho de que no todas las escuelas se encontraban en una situación de enseñanza tradicional, ¿sí? Porque, bueno, al menos en lo personal yo tengo un poco más de 5 años trabajando como profesora en línea en una universidad privada y obviamente el sistema que lleva esa universidad es híbrido, sí es combinado. No por eso, aún así, no por eso se podría decir cuando llegó el tema de la pandemia ya se tenía todo resuelto. No, también hubo sus inconsistencias, también hubo sus situaciones, también hubo sus problemáticas. ¿A qué voy con ese comentario? No hay que dar por hecho de que por ser de una modalidad tradicional, ¿sí? O de tener una modalidad híbrida, no se va a tener problemas o se van a tener problemas. Siempre los va a haber. Sí, entonces siempre tenemos que estar en un continuo diagnóstico, en una continua evaluación de nuestros programas, de nuestras modalidades, qué es lo que está haciendo falta en la capacitación de los profesores para mejorar, sí, en la parte del proceso de la enseñanza y obviamente impactar de manera positiva en el aprendizaje de los alumnos. Sí, bueno, eso solamente lo quería retomar para no engancharnos tanto en que la modalidad presencial únicamente sufrió estas situaciones de la pandemia. Por otro lado, a mí me parece muy importante los datos que manejas dentro de tu diagnóstico. Pero bueno, aquí hago un poco más bien, hago como más puntual el hecho donde mencionas en una de la primera pregunta de los alumnos, ¿sí? ¿Qué preguntas? ¿Consideras que tus docentes están capacitados para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas? Y hubo un 56.3 de acuerdo de los estudiantes. En contraste, ¿sí? Con la parte de los docentes, de lo que están opinando los propios docentes acerca de que si cuentan con las habilidades digitales o no. Los docentes contestaron en un 85% que sí. Entonces, aquí creo yo que tienes una oportunidad muy grande, si es posible, ¿verdad? De que puedas contactar a los estudiantes que no están de acuerdo en que los profesores tienen esas habilidades digitales. ¿Qué es lo que están observando ellos? ¿Sí? De sus profesores. ¿Qué es lo que están viviendo, experimentando con ellos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que puedan dar esta información o dar estos datos? ¿Sí me explico? Entiendo perfectamente que tu trabajo va enfocado hacia la alfabetización de los estudiantes para el uso de, ¿sí? Pero también hay que considerar la parte importante que es el profesor, ¿sí? Entonces, hay que retomar esa parte que también es muy importante. Los alumnos, dentro de lo que va a ser su formación como tal, van a ir adquiriendo más habilidades. Pero si esas habilidades no son reforzadas con el profesor, con el tutor en línea, ¿sí? También se van a ver
desmejoradas. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos que los dos estén en esa sintonía. ¿Sí me explico? Entonces también habría que ver qué es lo que están observando los alumnos, también en ese sentido. Y bueno, en esa parte es mi comentario, mi observación. Ya sería cuestión de que lo reflexionaras junto con tu director de trabajo. Muchas gracias, Alberto. Gracias, doctora. Ok, pues vamos a dar paso a al siguiente trabajo del compañero Hugo Cruz Varela, que está titulado Análisis cualitativo del impacto de la cultura digital en estudiantes de bachillerato en tiempos de confinamiento por COVID-19. Caso de estudio IEMS Tlalpan 1, ciclo escolar 2020-2021. Te escuchamos, Hugo, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo soy profesor del IEMS, de la Academia de Historia. Ya llevo alrededor de 15 años. Voy a empezar a presentar mi intervención. Llevo alrededor de 15 años. Soy de formación en Historia, licenciatura en Historia por la UAM Iztapalapa. Lo señalo porque una formación docente pues la he ido adquiriendo a partir de la práctica dentro del IEMS. Y el título, como lo están viendo, pues puede sonar un poco largo, pero sí es importante señalar que lo que yo pretendo hacer no es un proyecto de intervención, es un proyecto de tesis, de investigación de tesis en este ciclo escolar. Y lo señalo porque en el documento que envié, espero que les haya llegado y que lo hayan podido leer, si hay algunas, digamos, inconsistencias en cuanto a lo que presento en este documento, y lo señalo porque ese proyecto, ese documento que les envié, está, digamos, como pensado por la UCA en la que estamos, en la que se desarrolló, y es una UCA que nos pide elaborar un proyecto de intervención. Entonces, trasladar el trabajo que tenemos como tesis, como trabajo terminal, a un proyecto de intervención, pues se mueven ahí algunas estructuras. Entonces, lo aclaro, digo, por las inconsistencias que pudiera tener. A veces en algunas partes se ve como forzado el trabajo que estoy presentando, la propuesta que estoy presentando, a trasladarla a un proceso, a un proyecto de intervención. Pero lo que yo estoy haciendo es un trabajo de investigación con una modalidad de tesis. Y bueno, y estoy dentro de la línea de redes del conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Lo que me interesa de este proyecto es precisamente ver, y es parte de la problemática, tengo una pregunta general, es ver cómo las implicaciones que hay de la cultura digital dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Sé que hay un debate incluso teórico en definir si es educación virtual, en línea, si es educación a distancia. No me meto tanto en eso, lo manejo más como una educación a distancia, pero me interesa ver las implicaciones de la cultura digital que se desarrollaron en la experiencia entre docentes y estudiantes, específicamente en una de las preparatorias del IEMS, que es Tlalpan 1, donde laboro, ¿sí? Durante, pues prácticamente lo que llevamos de pandemia, es decir, cómo se dieron. Entonces, esta es la pregunta, digamos, general de la problemática de la que parto. Se pueden desprender otras preguntas más específicas derivadas de esta, pero me parece importante tener una pregunta general que me vaya guiando en el proceso de investigación. Es una investigación empírica basada en
en un marco teórico donde rescato este concepto de cultura digital, que es muy utilizado en diferentes ámbitos. Yo retomo a 4 autores que no precisamente hablan de cultura digital. Lo que trato de hacer a partir de ello es elaborar una construcción conceptual de los aportes de estos autores. De Gilberto Jiménez, un libro que se llama Estudios sobre la cultura digital, las identidades sociales. Pierre Levy, Cibercultura. Howard Gardner, un libro que me ha gustado, se llama La generación APP, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Y Binocur, antropóloga de la UAM Iztapalapa, del grupo de García Canclini. Canclini, bueno, también aquí lo hago, este libro de Diferentes Desiguales. Y este libro de Rosalía Binocur, Robinson Crusoe tiene celular, que permite el análisis de la implicación entre tecnología y cultura, entendida como un híbrido inseparable entre materiales electrónicos, es decir, los diferentes dispositivos a los que tienen acceso los estudiantes, y entornos simbólicos, es decir, cómo perciben los estudiantes, cómo utilizan los estudiantes, qué significación le dan, qué identidad tienen, sobre todo con el celular, que es una parte muy, muy interesante. Mi objeto de estudio, pues está, digamos, muy, muy definido, lo tengo muy, muy delimitado. Docentes y estudiantes del 6º semestre del plantel Tlalpan 1 del GEMS, del turno vespertino, que es el turno en el que estoy. Toma a los docentes y a los estudiantes porque me parece que la implicación de la cultura digital se da en los 2 ámbitos, tanto en el de la enseñanza por parte de los docentes como el de los estudiantes, y es ahí donde yo veo que se da esta interacción de la cultura digital, una propuesta también de César Hall, del triángulo interactivo pedagógico que se da, no lo separo, digamos, a estos dos actores centrales. Interesa ver cada uno de ellos. Tengo una población muy delimitada, 15 estudiantes y 6 docentes, que son los 6 docentes que normalmente están en un semestre que cursan los estudiantes. ¿Y por qué el 6º semestre? Porque estos estudiantes de 6º semestre, que va a iniciar apenas en febrero, es importante, es ahí donde voy a aplicar esta serie de instrumentos para hacer esta búsqueda de información. Estos estudiantes de 6º semestre son los que emigraron, transitaron de esta educación presencial que tenían en la preparatoria a una educación a distancia, virtual. Ellos estaban en su 2º semestre de preparatoria cuando viene esta cuestión de la pandemia y transitan a un entorno totalmente a distancia, digital. Por eso señalo que a estos estudiantes de 6º semestre, porque me interesa ver cómo fue su experiencia de transitar, y los docentes, pues también les tocó transitar de esta cuestión presencial a una cuestión a distancia. Ahí dejo el objeto de estudio. Elaboro una hipótesis, intento elaborar una hipótesis que todavía está en construcción. Planteo que esta migración a una educación a distancia los tomó pues desprevenidos, ¿no? Tanto a docentes y estudiantes, y más que hacer uso de una alfabetización digital, estaba pensando ahorita en la intervención anterior de mi compañero, lo que sustituyó esa falta, porque empíricamente sí hay una falta de alfabetización digital, pero ahorita lo que sostengo es que lo que sustituyó esa falta de alfabetización digital fue precisamente esta cultura digital de la que disponían los estudiantes, es decir, los recursos, las experiencias previas que tenían con la tecnología, sea redes sociales, con los dispositivos que tenían a su alcance, con el uso, y eso fue lo que en un primer momento señalo se estableció para tratar de saldar esta
o darle continuidad a este proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora a la distancia, a la virtualidad. Entonces, a medida que avanzó la pandemia, que iniciaron los semestres, se fueron como que organizando más estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que sin embargo seguía implícita ahí lo que yo llamo la cultura digital. ¿Cuál es mi objetivo general? Pues analizar las implicaciones de la cultura digital que se estableció entre docentes y estudiantes en el GEMS durante la educación a distancia, derivada del confinamiento, mediante la recuperación de experiencias de vida de los actores antes mencionados para establecer su interacción con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 1 minuto, por favor, Hugo. Sí, objetivos particulares, bueno, se desprenden del objetivo general. La metodología me parece fundamental, necesito todavía, reconozco, categorizar más el concepto de metodología, el concepto de cultura digital y ver qué de esos elementos de la cultura digital presentes voy a darles seguimiento, pero sí utilizo una metodología más cuantitativa, observación, trabajo de campo, descripción densa, recopilación de datos mediante entrevistas, encuestas, cuestionarios, grupos focales a esta población, que ya definí en el objeto de estudio, para sistematizar y elaborar las categorías correspondientes. Y bueno, como conclusión, pues yo sí identifico que este desarrollo de las tecnologías, su implicación de la cultura digital en la educación, pues está dentro de este contexto más general que es la globalización, ¿no? Con todos sus elementos de desigualdad, de inclusión, de brecha digital. Y es a partir de ahí donde tanto estudiantes como docentes están imbricados en este proceso, ¿no? Y bueno, pues lo dejo ahí y muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Empezamos con la parte o la sesión de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Flores. Por favor, lo escuchamos. Sí, bueno. Hugo, buenas tardes. Sí, con respecto al trabajo, me voy a enfocar en lo que tienes como objetivo y en la hipótesis que manejaste. No sé si nos puedes compartir la pantalla de nuevo. Claro. ¿En el objetivo o en la hipótesis? En los dos, primero la hipótesis y luego el objetivo. Ok. ¿Ahí está bien? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ya se ve. Okay. Dice, el tránsito del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial a una distancia tomó desprevenidos a docentes y estudiantes, los cuales tuvieron que hacer uso de su cultura digital disponible en ese momento para llevar a cabo sus procesos educativos. Bueno, esto se puede ver como una hipótesis, no sé si sea el cuerpo de tu hipótesis o sea simplemente la introducción para plantearla. Y lo dices, las implicaciones de la cultura digital estuvieron presentes a lo largo de todo el proceso educativo a distancia. En un primer momento, de forma más improvisada al inicio de la pandemia, con los recursos que tuvieron a su alcance tanto docentes como estudiantes. A medida que avanzaba la pandemia, las implicaciones de la cultura digital fueron cada vez siendo más planeadas y organizadas. No sé si esto pueda manejarse como una hipótesis y si esta hipótesis vas a tratar de comprobarla o simplemente es un planteamiento que sirve como introducción al planteamiento de tu problema. Ahora, si nos vamos al objetivo, lo pones. Dice, analizar las implicaciones de la cultura digital que se establecieron entre docentes y estudiantes del IEMS Tlalpan 1 durante la educación a distancia derivada del confinamiento social por la pandemia, mediante la recuperación de experiencia de vida de los actores antes mencionados para establecer su interacción con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Perdón. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿qué relación tiene este objetivo
con la hipótesis que estás planteando. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de este objetivo? Es decir, analizar estas implicaciones por el hecho de analizarlas o porque este análisis que vas a hacer te va a resolver algún problema. Creo que no está completo ese objetivo. Es decir, habría que decir qué se va a hacer y para qué se va a hacer. Con ese fin podemos nosotros delimitar mucho mejor nuestro problema de investigación. Sí, la otra cuestión tiene que ver, y creo yo que es parte de un descuido en la redacción. En la página 4 de tu texto, ¿sí? Al inicio del primer párrafo, tú dices, en este sentido, la cultura digital desde uno de sus componentes conceptuales, la ecología de aprendizaje, busco identificar, analizar y descubrir la experiencia educativa generada por estudiantes y maestros durante la escolarización remota por la emergencia sanitaria de la preparatoria Talpan 1 del IEMS. Entonces, si lo veo como está redactado, aquí yo entiendo que buscas identificar, analizar y describir la experiencia educativa generada por estudiantes. ¿Sí? Entonces, la pregunta surge de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con tu objetivo y con la hipótesis que estás planteando? ¿No? Creo que habría que delimitar bien cuál es el problema, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer. ¿Sí? Si lo revisamos, déjame ver, aquí está. Objetivo o propósito. Y aquí en la sección 2.1 dices que se trata de realizar una evaluación diagnóstica de recursos digitales. Entonces ya tienes 3 objetivos, sí, 3 objetivos que para mí son diferentes y habría que enfocarse en uno de ellos tal vez, ¿no? Y ver cuál es el problema que realmente quieres resolver con este planteamiento. Bueno, y lo otro es, otra vez con la metodología de investigación. Aquí hablas de la investigación-acción, pero no hay referencias. Y al no haber referencias implica que podemos nosotros retomar cualquiera de los planteamientos de la investigación-acción, sí que hay varios, y depende de los autores y del contexto en el que se hace. Y yo no sabría a cuál de ellas te estás refiriendo si no hay referencias. Creo que eso es importante. Sí, yo aquí lo dejo y bueno, revisar esa redacción porque a diferencia del profesor Alberto, en tu caso tienes también párrafos largos, pero en lugar de tener una sola oración, tienes varias separadas por puntos y seguidos que hacen que queden incompletas o que parezcan unas independientes de otras, y eso hace que la lectura se dificulte. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel. Ahora vamos con la retroalimentación del maestro Juárez. Por favor, lo escuchamos. Gracias, qué amable y muy interesante también la presentación que se hizo de Hugo. Buenas tardes, Hugo. Y bueno, creo que es un proyecto interesante, lo veo viable, pero coincido con el maestro Ángel Lomero, es perfectible, porque creo que nos está ganando mucho la energía, Hugo, la pasión, y son tantas las ideas que de repente se estructuran, que a veces nos cuesta un poco de trabajo llevarlas a ya un plano sintético y sobre todo realizable, ¿no? Porque efectivamente uno de los puntos que hay que revisar bien es el objetivo general. Recuerda que el objetivo general debe ser concreto, ¿sí? Y nos debe llevar a un punto como tal. De repente sí veo que se mezclan muchas inquietudes que tal vez si se van a conservar, pues entonces habría que ampliar el proyecto.
Pero si no, recuerda que estas investigaciones y sobre todo pues estos proyectos tienen que ser lo más sintético posible. Creo que esa es una de las cuestiones que en investigación se ha reiterado, ¿no? Entre más concreto sea el objeto de estudio y el objetivo, la investigación tendrá mayor éxito. Si agarramos universos, de repente entrar a cuestiones incluso de carácter valorativas, son muy complejas o de medir. Yo veo en la parte de tu documento donde hablas del plan de ejecución, me llamó la atención porque lo que pretendes es indagar, dice, indagar el uso que hacen los estudiantes de las redes sociales, sus habilidades y destrezas. Está muy bien, pero después hablas de simbolizaciones y representaciones y te metes ya a procesos identitarios, procesos de apropiación, inclusión y exclusión, y entonces, pues nos estamos metiendo en universos muy, muy difíciles de poder determinar. Ajá. Y luego nos presentas algunos instrumentos también muy interesantes, especialmente tipo encuestas o cuestionarios, pero curiosamente ninguno de ellos nos lleva a determinar esto. Ajá. Yo la invitación es que estos temas o tópicos que tocas de lo que producen las redes sociales se quede solamente como un referente, pero que delimitemos realmente a dónde queremos llevar el proyecto, que seamos mucho más concretos en esta parte. Igual hay que hacer un desglose más puntual de los recursos. Es muy importante en toda investigación poder hacer esta identificación de los recursos humanos, de los recursos materiales, los recursos financieros. La verdad es que incluso hay que tomarse el atrevimiento, Hugo, de poner cantidades. Ajá, eso ayuda mucho. Cuando hablamos de recursos financieros, pues no hay más que poner cantidades. Y no hay que tener miedo, o sea, pues es el proyecto al final de cuentas, ¿no? Y si tú al rato lo presentas a una institución, pues ya se va a saber a qué le tira, ¿no? Y eso es parte del que propone la investigación. Entonces, el desglose de los recursos es muy importante también, hacerlo en un listado ya más puntual. Y yo siempre he dicho, cuestiones alcanzables, ajá, realizables, tomando en cuenta pues, las condiciones que en general las instituciones educativas tienen, que son generalizadas. Y bueno, también la parte de las referencias, solamente citas 2 autores. Yo creo que para un proyecto de esta magnitud debemos de tener un campo más amplio de referentes teóricos. Sampieri pues, es obligado, pero hay muchísimos más que nos pueden enriquecer básicamente en lo que es tu tema central, que es el impacto de las redes, ¿no? No veo bibliografía sobre tu tema central, entonces hay que darse a la tarea, Hugo, de empezar a nutrir esta parte. Y bueno, si vas a citar con el formato APA, hay que también tomar en cuenta las reglas del mismo. Por parte de un servidor, ¿son cuánto las opiniones? Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Juárez, por sus observaciones. Ahora me toca realizar a mí las mías. Estoy muy de acuerdo con lo que acaban de plantear tanto el doctor Flores como el maestro Juárez acerca de la redacción. Necesitamos claridad de ideas, ¿sí? Para poderlas plasmar de manera correcta en el documento. Yo creo que te está sucediendo como todos, ¿no? En su momento cuando empezamos la maestría y nos enamoramos del tema que estamos investigando, ¿no? Y que estamos tratando y que estamos leyendo y ya vemos por acá tal aportación de tal autor y nos enamora y nos engancha y ya queremos ponerlo en el trabajo y bueno, hay que saber cómo analizar lo que estamos leyendo para concretizarlo de manera específica en el trabajo que estamos realizando y sobre todo en el objetivo que tenemos, ¿sí? Por eso es muy importante y por eso estamos haciendo como que mucho hincapié en revisar esa redacción del objetivo para que puedas encaminarte de manera correcta. Sí, eso te va a dar mucha luz, mucha dirección hacia también
cuáles son aquellos referentes teóricos que necesitas tener, ¿sí? Y apoyarte en ellos. Espero no ser redundante porque coincido con muchas cosas de los que acaban de mencionar hace un momento los doctores. Aquí, por ejemplo, sí voy a retomar de manera en específico el objetivo propósito. Aquí se encamina a integrar la cultura digital al currículum institucional por medio de la evaluación diagnóstica de los recursos digitales. ¿Sí? Ahí estamos hablando de varios puntos, ¿sí? Importantes, pero la idea como queda muy abierta. Y luego, en otro sentido, ya casi al finalizar el documento que nos hiciste favor de compartir, ¿sí? En las estrategias de desarrollo mencionas, llega a ser confuso, bueno, en ese sentido, porque hablas de la inclusión, ¿sí? Pero no de manera específica. ¿De qué tipo de inclusión estamos hablando? ¿Sí? La dejas como muy general. Y entonces se empieza a perder ahí cuál es el sentido de tu trabajo. ¿Sí? Si estamos hablando de la inclusión en sentido social o en sentido digital. ¿Sí me explico? Entonces hay que aterrizar bien las ideas en ese sentido. Una sugerencia más, considero que en el instrumento que vas a aplicar a los profesores, ¿sí? Te sugiero que hagas como una especie de respuesta múltiple en la cual puedas desglosar, ¿sí? Las aplicaciones o los recursos tecnológicos que ellos utilizan, ¿sí? Porque si tú lo dejas de manera muy general, no vas a saber en específico cuáles son los que más utilizan y a cuáles incluso tienen mayor acceso, ¿sí? Ahorita WhatsApp se ha vuelto la herramienta común denominador de todo el tema de la pandemia. Entonces, es la básica, ¿sí? Entonces, pero también hay otras herramientas, pero también hay que ser honestos. No todos la conocen y no todos tienen acceso a ellas. Entonces, hay que tratar de buscar, ¿sí? Cuáles son esas situaciones que están permeando en el problema que tú quieres investigar. ¿Sí me explico, Hugo? Ok, pues me da mucho gusto haber realizado tus observaciones y bueno, vamos a continuar con la siguiente ya para finalizar esta mesa con la compañera Alejandra Torres Aguilar. Presentará el trabajo titulado Literacidad Digital en los estudiantes de la licenciatura en Administración de la FES UNAM. Adelante, por favor. De acuerdo, un segundo, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden observar mi pantalla? Así es, se ve bien. Okay. Muy buenas tardes a todos, doctores. Les voy a presentar mi proyecto, que es, bueno, los avances de mi proyecto que se llama Literacidad Digital en los estudiantes de la licenciatura en Administración de la FES Cuautitlán. Primero voy a comenzar mostrándoles la agenda que les tengo preparada. Ay, un segundo. La agenda en este caso, bueno, consta de 12 puntos en los cuales vamos a hablar respecto a las fuentes de consulta, las cuales les voy a ir mostrando a lo largo de esta breve presentación. El contexto de intervención es en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la cual es una entidad multidisciplinaria de la UNAM. Cuenta con 3 campus, tiene 16 licenciaturas del sistema escolarizado, 1 a distancia, participan los 4 consejos académicos del área, tiene 9 programas de posgrado, la población estudiantil es de 17.957 alumnos y solo 2.253 son de la licenciatura en administración. Respecto a los antecedentes de la situación, bueno, este proyecto de intervención surge derivado de algunas situaciones puntuales como la globalización, principalmente, y posteriormente la contingencia sanitaria, que fue un catalizador que aceleró todo este uso de las tecnologías de la información y comunicación, lo cual incrementó la deserción escolar, que sabemos que esto es multifactorial, sin embargo, es algo que se
pues que se adaptó, ¿no? que se aceleró en su momento, y esto, pues a su vez, generó el desconocimiento de las herramientas para poder trabajar en una modalidad a distancia, o bien que los estudiantes también tuvieran la falta de estas herramientas. Frente a ello, bueno, se hizo, digamos que una fundamentación teórico-conceptual, centrándome específicamente en el concepto de literacidad digital, que si bien es cierto, es un concepto que tiene diferentes situaciones o diferentes vertientes acorde a los organismos internacionales, porque lo toman como un tanto complejo, dinámico y es relativamente nuevo. Aquí tomé el de Casani, en el cual nos aborda que es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que se requieren para comunicarse con la tecnología electrónica. Y aquí lo vamos a abordar con los estudiantes de 7º a 9º semestre de la licenciatura en administración, que ya también están a punto de insertarse al mundo laboral, pero también se toman conceptos como la alfabetización, redes académicas, brechas digitales, afordances educativos o ambientes virtuales de aprendizaje, entre otros. El planteamiento del problema es cómo mejorar el uso adecuado de herramientas tecnológicas entre los estudiantes de la licenciatura de Administración en la FES Cuautitlán. El tipo de intervención, y siguiendo a Vizquerra, vamos a abordar un modelo de intervención con un enfoque educativo de orientación, ya que este pretende generar ciertos procesos correctivos por diversas guías de acción a seguir. Esta intervención se va a materializar en un taller cuya implementación tentativa sería en el semestre 2023-2. Digamos que tanto las fechas o los periodos de tiempo y los recursos son tentativos, es algo que aún se sigue trabajando debido a que el diagnóstico todavía no está como tal aterrizado respecto a todo este proyecto que se está planteando. El objetivo general de esta intervención sería diseñar, desarrollar e implementar una propuesta de contenido respecto al uso de las TIC que apoye a los estudiantes de licenciatura en la resolución de problemas a los que se enfrentan en la modalidad educativa a distancia, considerando el contexto en el que estos se encuentran y a su vez respetando factores como la ética, responsabilidad social, sostenibilidad, etc. La línea de acción que se siguió a lo largo de este proyecto es identificar el problema, generar el marco teórico, tener un objetivo para poder seguirlo y aterrizar el tipo de intervención, realizar la planeación del proyecto y posteriormente plasmarlo en un cronograma de actividades que los voy a presentar en las siguientes diapositivas. Estas son las fases generales del proyecto, lo vemos presentado en 2 fases. La fase 1 es la fase, digamos que mecánica, y la fase 2 es la fase dinámica. Cada uno tiene sus propias etapas acorde al proceso administrativo, en las cuales cada uno también tiene sus diferentes actividades con el capital humano requerido y el capital de trabajo que se necesita en el periodo de tiempo aproximado de entre 7 y 8 semanas, de los cuales también les voy a hablar a continuación. Estas fases se dividen a su vez, como les comentaba, en la fase mecánica y en la fase dinámica. En la primera fase mecánica vamos a hablar del diagnóstico, es decir, qué es lo que necesito investigar o qué es lo que necesito realizar para poder plasmar o materializar ya el contenido del taller. En la fase dinámica primero se va a hacer un ejercicio de autoevaluación, identificando cuáles son esas necesidades de capacitación. En la etapa 1 esta es la etapa 0. La etapa 1 vamos a hablar de una planeación del DNC, identificando objetivos, quiénes van a participar, cuántos recursos disponibles tenemos, por ejemplo, las plataformas o el contenido del taller. En la etapa 2 se habla de ya la implementación de la metodología. Esta metodología es identificar, digamos que la situación real contra una situación ideal, comparar lo que saben los estudiantes contra lo que deberían de tener para poder agregarse con todas estas adendas tecnológicas que requieren dentro de su formación universitaria y tener también al equipo capacitado, también generar un grado de sensibilización con las personas que están en el proyecto, pero también con las autoridades correspondientes
y pues el compromiso, que también es un punto importante para poder desarrollar, para finalmente generar el reporte de resultados a las autoridades correspondientes. En la fase dinámica ya es cuando se ejecutaría el taller, llamado el uso de las TIC como apoyo dentro de la formación universitaria, en la cual en la etapa inicial se van a hacer la presentación, los objetivos, el encuadre de evaluación, las reglas operativas y la evaluación diagnóstica. En la etapa de desarrollo, pues se genera el contenido, se aborda el contenido del taller y se genera una evaluación sumativa, para finalmente en la etapa de cierre hacer las conclusiones, la evaluación final y la evaluación de satisfacción. Este es el contenido tentativo del taller. Como les comento, aún estamos trabajando respecto al tema de qué plataformas, como en la universidad no tenemos como tal institucionalizada una plataforma a utilizar o una aplicación o una sola herramienta tecnológica. Aquí sí tendríamos que identificar cuáles son las que más se utilizan dentro de estos semestres, dentro de la licenciatura, para poder abordar los contenidos del taller. Por eso lo dejo algo general respecto a plataformas educativas, aplicaciones, programas y herramientas como complemento a la formación universitaria y un código de comunicación pues en el medio. Esto para incrementar las habilidades de los estudiantes a lo largo del taller respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación. Este es un cronograma tentativo también del taller, con una duración aproximada o tentativa de 20 horas. Serían 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. Algunas de las estrategias y técnicas de intervención serían el manual del participante, presentaciones de apoyo, elaboración de algunas actividades tecnológicas como diseños de cuestionarios, construcción de presentaciones, desarrollos de videos, creaciones de encuestas, lluvias de ideas, y para que finalmente estas actividades se vean plasmadas en un web quest, en la cual ya los alumnos demuestren cuál fue el incremento de habilidades de todo el uso de estas herramientas tecnológicas. Dentro de los recursos que se utilizan es un total estimado en inversión de 18,100 pesos, el 87% va para el hardware, el 13% el software. El capital humano pues va a ser el líder de proyecto y los asistentes de servicio social y algunos indirectos. Dentro de la infraestructura de la licenciatura se abordan 2 edificios, 40 salones, 2 laboratorios de cómputo, 8 proyectores, licencias Office, algunos otros programas especializados, una certificación por parte de CASECA, auditorio y aula magna y la conexión a RIU. Estos son algunos recursos de los cuales ya les comenté, los cuales nada más resalto, por ejemplo, la rúbrica de evaluación, listas de cotejo, plataformas educativas, parte de las evaluaciones, tanto diagnóstica, sumativa, final y de satisfacción, algunas aplicaciones educativas o videos tutoriales de YouTube. Y partes de estas conclusiones es que, bueno, pues este nuevo panorama nos ha orillado a generar como estas situaciones de generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje desde cualquier punto. Entonces es importante también la integración de la literacidad digital dentro de cualquier modalidad educativa e inclusive de cualquier punto. También es importante recordar que estos puentes de comunicación entre el docente y el estudiante existan, ya que nosotros somos quienes estamos como agentes de cambio frente a los estudiantes y también estamos formando a futuros profesionistas. Y también recordar que pues, la literacidad digital en la educación es importante, pues ya que se vuelve uno de los ejes rectores que van a ir moldeando el futuro de los estudiantes. Claro, está con otros factores educativos inherentes. Y estas serían algunas de mis fuentes de consulta. Les agradezco mucho que hayan observado mi presentación. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Empezamos la ronda de retroalimentación con el doctor Flores. Por favor, lo escuchamos. Me parece que su micrófono está apagado. Tienes toda la razón. Bueno, pero saben leer los labios, ¿no? Bueno, Alejandra, te decía, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve. ¿No? El trabajo, como los anteriores, creo que es interesante y puede dar frutos, pero sí es perfectible.
¿no? Y me gustaría enfocarme primero en la redacción. Creo que es algo de lo que están adoleciendo estos trabajos que he revisado, ¿no? Y en tu caso, pues tiene que ver con la forma en que divides las oraciones, ¿no? Según recuerdo, mi maestro de primaria nos decía que una oración tiene un sujeto, un verbo y un predicado, y resulta que tiendes a poner una coma entre el objeto, sí, el sujeto y el verbo. Por ejemplo, si leo lo que dices como el objetivo particular, o lo que mencionas como objetivo particular, dices, el objetivo particular de la intervención educativa, coma, es diseñar. Entonces estás cortando la oración a la mitad, y eso hace que también sea difícil entender o ver en dónde terminan esas oraciones, ¿no? Y algo que, bueno, esto se da en general en todo el texto, habría que revisarlo. La otra cuestión tiene que ver presente con el objetivo, ¿no? ¿Por qué tú hablas de mejorar, ¿sí?, el uso adecuado de las TICs? Eso quiere decir que tal vez no hay un uso adecuado, o en tu diagnóstico tal vez viste que no se usaba adecuadamente los recursos. Y la pregunta es, ¿qué vas a entender por el uso adecuado de los recursos? ¿No? Porque creo que esto es bastante relativo, ¿no? Y tiene mucho que ver con el enfoque educativo que tú estés dando a las actividades, ¿no? Y cuando en el objetivo particular, que por cierto el texto se corta en algunas partes, no lo pude leer completo, ¿no? Pero en el objetivo particular, tú hablas de apoyar a los estudiantes de licenciatura en la resolución de los problemas a los que se enfrentan en la modalidad educativa a distancia. Quiere decir también que ya están identificados esos problemas y que la intervención educativa va a estar encaminada a resolver esos problemas, o son problemas que van a ir surgiendo a lo largo del desarrollo del curso. Entonces, creo que ahí hay ciertas ambigüedades que habría que tomar en cuenta, ¿no? Finalmente, quiero revisar esta parte donde hablas de la evaluación. Igual que en los otros textos, no hay referencias, entonces no sé exactamente a qué autores te estás refiriendo o si esto es una construcción propia. Por ejemplo, dices, se considera a la evaluación como herramienta de obtención de información respecto a los conocimientos que van adquiriendo los alumnos a lo largo del curso. Esta se generará dentro de 3 momentos. La evaluación diagnóstica, ese es un momento. Evaluación sumativa o formativa, ese es el segundo momento. Y la evaluación final de satisfacción, y los muestras en algunos enlaces. Aquí la pregunta es, ¿en qué autor te estás o en qué autores te estás basando para dar esa clasificación? Porque según la literatura y según lo que yo he leído, ¿sí?, la evaluación por el momento en el que se aplica la podemos dividir en 3: diagnóstica, formativa y sumaria. Que por cierto, la traducción de sumativa no es correcta, debe ser sumaria. Y son 3 momentos. Y aquí, como lo estás poniendo, hablas de la evaluación sumativa o formativa como si fuera una sola. Entonces, si esto es así, habría que ver quién está proponiendo esta clasificación y por qué la está proponiendo de esa manera. Y finalmente, la evaluación final de satisfacción, no sé cómo entraría en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que habría que hacer una reflexión un poquito más profunda sobre esta cuestión de la evaluación y, en todo caso, dar las fuentes de donde se tomó la información. Creo que esto nos quitaría ambigüedades y abonaría bastante al trabajo. Sí, yo lo dejo aquí. Alejandra, gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor Flores. Ahora vamos con la retroalimentación del maestro Juárez. Lo escuchamos, por favor. Muchísimas gracias.
Y bueno, saludo a Alejandra Torres, buenas tardes. Tal vez hubo algún error en el envío del documento porque yo tengo, el que me mandaron era otro documento que no corresponde a este. Posiblemente fue otro trabajo porque se llama, dice actividad 1, revisión del modelo de intervención y la estrategia de comunicación con la comunidad educativa de Alejandra Torres Aguilar. Yo creo que hubo un error, pero bueno, la presentación que hizo me pareció muy interesante, me hubiera gustado tener el documento del proyecto. Yo había leído y sí me había generado algunas inquietudes, ahora entiendo por qué, porque no es el del proyecto como tal. Entonces, sí, bueno, de lo que se presentó, Ale, veo con mucho interés que pues si tú identificas en general la inquietud de los que aquí te han antecedido y la tuya, es fortalecer precisamente las habilidades y las condiciones en las que nos enfrentamos a estos temas educativos, en donde hay que reconocer que lamentablemente estamos en un rezago educativo y una brecha digital tremenda, y que son los retos ahora pues para las nuevas modalidades que llegaron para quedarse. Yo creo que ya necesariamente todas las instituciones educativas, sin excepción, deberán de transitar, si no en su totalidad, porcentajes considerables de sus planes y programas educativos a modalidades virtuales, digitales y a distancia. Porque acuérdate que cada una tiene su propia naturaleza. Tú propones un taller del uso de TICs, ¿verdad? A ver, si me puedes dar el nombre completo porque yo no lo alcancé a anotar. Sí, claro, es el uso, de un segundito, si quieres se lo comparto. Ajá, taller. Si me lo lees no hay problema, nada más de ahí viene prácticamente pues mi inquietud, ¿no? Pero sí, para no fallar esa parte. Perdón, es el uso de las TIC como apoyo dentro de la formación universitaria. Dentro de la formación universitaria, ajá. Y entonces, pues bueno, sí, yo creo que es un tema súper interesante, importante. O sea, el alumno, yo creo que ya no sé cómo le podríamos llamar, pero una de las características del alumno del siglo XXI es el dominio de estas herramientas. O sea, ya las instituciones educativas, desde los procesos de admisión, debemos ya de establecer mecanismos que nos permitan garantizar que el alumno identifica el uso de las TICs. Y bueno, al mismo tiempo, lo que platicábamos en una de las intervenciones anteriores, pues poder estructurar dinámicas que al mismo tiempo vengan a reforzar los aprendizajes que el alumno ya trae, para poderlo familiarizar con lo que será el nivel educativo en el que lo estamos recibiendo, especialmente lo que es el nivel medio superior y el nivel superior, que son pues prácticamente ya ahora el reto. Y ahora con la gratuidad que se estableció en la Ley General de Educación, la gratuidad incluso al nivel superior, pues estamos en espera de que se detonen poblaciones muy grandes. El pretexto de las universidades era, es que no hay recursos. Bueno, pues ahora ya hay modelos digitales, ¿no? Y con eso pues vas a poder absorber a todo el que se inscriba, lo vas a tener que aceptar casi. Y entonces creo que la preocupación, y qué bueno que se ha estado tocando mucho este tema, es no nada más centrarse en el docente, ahora es el alumno. Yo veo que es un proyecto interesante. Sí creo que tendríamos que familiarizar el título de tu taller, o sea, si es un taller del uso de TICs como apoyo, pues ahora con lo que realmente se va a llevar a cabo, ¿sí? Ya con lo que tú le llamas ya tanto el contenido del taller como las estrategias y técnicas de intervención.
O sea, si lo vamos a dejar esto solamente como un taller para que el alumno desarrolle pues, ciertos conocimientos que le sirvan como apoyo, está bien. Habría que familiarizar, habría que asociar cuáles son los objetivos o los propósitos de los estudios que van a cursar. Porque recuerda que también aquí tenemos algunas cuestiones interesantes, no todas las materias o unidades de aprendizaje o campos disciplinarios requieren el mismo nivel del dominio, ¿no? De estas herramientas. Habrá algunas que por su naturaleza pues, te exijan más, algunas te exijan menos, y entonces habría que tomar muy en cuenta esa situación. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos un bachillerato único. Debo de suponer que ustedes también es muy similar. Y en este caso, bueno, pues no tenemos mucho problema, pero sí se siguen conservando bachilleratos especializados en muchos subsistemas, donde el alumno desde el quinto semestre ya se enfoca a matemáticas, a medicina, y entonces a lo mejor los niveles de dominio de estas herramientas, pues por la propia naturaleza, tengan que ser planteados de una manera diferente. Pero bueno, eso es un comentario muy personal. En tus estrategias y técnicas de intervención, Ale, veo que tú propones un manual del participante, una presentación de apoyo y la elaboración de actividades tecnológicas. Ajá, esto es muy interesante, y el diseño de un web quest que te va a permitir obtener datos confiables para llevar a cabo la valoración o valorización del curso. Esto lo veo muy interesante, lo veo muy interesante. ¿Quién lo realizaría? En tus recursos, pues bueno, no se definen muy bien, porque aquí estamos hablando ya de especialistas. Para hacer esto, especialmente la elaboración de actividades tecnológicas, se requiere el apoyo de especialistas. Nosotros quisimos aquí dejarle a los docentes que elaboraran sus propias actividades tecnológicas y no te quiero decir los resultados. Cada docente hizo lo que pensó que era, y entonces aquí va a ser muy importante que no se pierda de vista la necesidad incluso de ampliar horizontes de colaboración con instituciones especializadas en estos temas de elaboración de actividades tecnológicas. Es muy importante, muy interesante. Yo creo que va a ser la parte estructural, igual que el manual del participante, esta va a ser la parte estructural. Y bueno, de parte de un servidor, yo lo veo bien, creo que falta mucho por construir todavía, habrá que irlo enriqueciendo poco a poco, pero de parte de un servidor, pues serían mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Juárez, por sus aportaciones. Realizaré a continuación las mías. Nuevamente coincido con varias de las observaciones y comentarios que realizaron hace un momento mis compañeros de mesa. Sí, nuevamente espero no ser redundante e irme a algo más concreto. Sí es importante la parte de la redacción, la parte de cuando estamos realizando algún parafraseo, no olvidar que debemos citar. Sí, también era un aspecto que iba a comentarle al compañero anterior, Hugo, también, pero ahorita lo estoy tomando contigo para que todos los escuchemos. Sí es importante que aunque estemos parafraseando, ¿sí?, le demos crédito a la persona de las ideas originales. ¿Sí? A veces no es necesario tener todo el texto o todas las palabras tal cual como los mencionó el autor, ¿verdad? Pero sí es importante darle ese crédito para evitar cuestiones de plagio. Recordemos esa situación, que hay que ser muy cuidadosos, ¿sí?, sobre todo en estos niveles de maestría, bueno, si continúan estudiando en el doctorado, que es muy importante darle el crédito de quienes son esas opiniones, ¿ok? Entonces, para tomarlo en cuenta, por favor, en las siguientes elaboraciones del trabajo. En tu documento que nos enviaste, o bueno, que nos hiciste favor de compartir, veía yo varios links de instrumentos que vas a aplicar, tengo entendido. Entendí que apenas los vas a aplicar.
Algunos no los pude descargar, solamente pude acceder a uno que fue el instrumento que vas a aplicar a la coordinación de administración, ¿sí? Veo muchas preguntas, son 27 preguntas. Hay que cuidar esa extensión porque nosotros cuando realizamos nuestro trabajo y buscamos a los informantes a través de un trabajo de campo o de entrevistas o de encuestas, recordemos que son voluntarios los que nos están contestando y que nos están prestando un poco de su tiempo, ¿sí? Entonces hay que cuidar esa extensión. De hecho, por ahí, no tengo aquí a la mano ahorita las preguntas, pero hay preguntas como que están muy largas, ¿sí? Redactadas de manera muy largas y pueden llegar a ser confusas para algunas personas. Entonces hay que checar bien esa parte de la redacción y la extensión de las preguntas. Y bueno, no pude observar los otros instrumentos, pero de manera general creo que tu trabajo va bien, o sea, va encaminado, pero sí hay aspectos como los que te acaban de mencionar mis compañeros que debes de trabajar, por favor, en ese sentido. De acuerdo, gracias, doctora. Gracias a ti, Alejandra. Y bueno, pues ya damos fin a lo que es este coloquio. Agradecemos la presentación de la y los estudiantes, así como la participación de los comentaristas. Esperamos que la retroalimentación resulte útil para la mejora de sus proyectos. Les recordamos que la grabación de esta mesa de trabajo se encontrará disponible en el canal oficial de YouTube del Instituto a partir de mañana. Les deseo una bonita tarde. Muchas gracias por su participación a todos. Muy buenos trabajos, chicos.